Saneamiento básico de la comunidad. Es estricto el derecho a la protección a la salud, consagrada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 4, donde todos tenemos derecho a la protección a la salud. Es por eso que es importante aprender a realizar actividades relacionadas con el saneamiento básico. Se entiende como saneamiento básico al mejoramiento y preservación de condiciones sanitarias como fuentes y sistemas de abastecimiento de agua para el uso y consumo humano, desinfección domiciliaria de agua, disposición sanitaria de excretas, manejo de residuos sólidos municipales, control de fauna nociva y el mejoramiento de vivienda. La adecuada atención al saneamiento básico significa la protección y la conservación de la salud de la población y es de suma importancia la prevención del riesgo de enfermedades y el origen que está vinculado con la deficiencia del saneamiento básico. Protección sanitaria de las fuentes y sistemas de abastecimiento de agua. El personal de salud tiene como trabajo revisar la medición de cloro residual como parte de la vigilancia de la calidad de agua. El cloro residual está presente en el agua distribuida por un sistema de abastecimiento para el consumo humano y es una gran eficiencia para lograr una buena desinfección. El método por el cual se realiza la determinación del cloro residual se llama clorímetro y se basa en la presencia de color cuando éste está compuesto por el agua clorada llegando al contacto. La técnica de medición de cloro se realiza en tomas de agua directas y consiste en los siguientes pasos. Primero debemos abrir la llave y dejar correr el agua por aproximadamente unos 3 minutos o el tiempo suficiente que se desfoje de la tubería y se elimine el cloro aplicado para la limpieza de la llave. Adicionamos pastillas de DPD y luego procedemos a tapar y a agitar. Comparamos el color del agua con la escala que para al fin está integrada al comparado en mililitros, litros de color de residual libre. Y como paso final vamos a anotar el resultado identificando el sitio e instalación de toma de muestra y la fecha. Para realizar la determinación del cloro residual libre es necesario contacto de por lo menos 30 minutos en el agua y se debe de tener un registro de todas las determinantes de cloro residual que se hayan realizado. Promoción de lavado y desinfección de depósitos de almacenamiento. Como hemos visto y dicho anteriormente, podemos ver que el agua, aunque tenga una muy buena calidad, puede fácilmente ensuciarse o llegar a tener diferentes bacterias y contaminarse por el simple descuido que a veces tenemos hacia los malos cuidados que se llevan por la falta de higiene y limpieza. Uno de ellos es el mal tapado del agua, la mala conservación, la mala desinfección, y es por eso que necesitamos que el lavado sea de buena calidad para que el agua se pueda mantener y se pueda conservar, y esto debe ser algo de uso constante. Hay ciertos pasos que se pueden seguir y que pueden ayudar a la desinfección del agua para que se tenga un mejor consumo y uso de ella. Primero está el lavado y necesitamos tallar nuestro tanque, nuestro bote, nuestro tinaco, donde sea que estemos almacenando nuestra agua. Debemos tallarlo con un cepillo no metálico y únicamente lo tenemos que tallar con agua. Luego de esto tendríamos que enjuagar el depósito y sacar toda el agua sucia utilizando una jerga o una cubeta que igualmente deben estar limpias y desinfectadas. Para su desinfección de nuestro almacenamiento de agua necesitamos agregar 2 cucharadas soperas
de cloro, podría decirse, un aproximado, y una cubeta de 20 litros de agua y tallar nuevamente las superficies internas que tenemos en nuestros tamos. Obviamente el agua va a depender, la cantidad de agua con la que tú vas a lavar va a depender del espacio en donde tú almacenes tu agua. Ahorrando, tratando de ahorrar agua para tampoco dañar el medio ambiente ni desperdiciar el agua que nosotros utilizamos para el consumo. Nuevamente enjuagamos y secamos el agua para que nuestro recipiente quede libre de todo eso. Y tenemos la periodicidad, que sería el periodo en el cual nosotros vamos a estar lavando y desinfectando nuestros almacenamientos para el agua. Esto podría llevarse a cabo cada 6 meses, por ejemplo. Si es un almacenamiento grande, cada 6 meses sería lo adecuado para estar revisando que nuestra agua no se contamine para el uso, porque es peligroso que nosotros descuidemos nuestra agua y a causa de esto nosotros podamos contraer diferentes enfermedades, al igual que el tapado, podemos procrear fauna nociva, lo cual veremos más adelante, pero es necesario que nosotros aprendamos a tener periodos, a tener una organización y una higiene adecuada para la salud que llevemos en la comunidad, dentro de la familia y en el uso personal. Domiciliaria del agua. La desinfección del agua es un factor esencial para el control de las enfermedades diarreicas y gastrointestinales. Es necesario que todos los hogares en las zonas urbanas y rurales deben estar conectados a un sistema de abastecimiento de agua, pero con un servicio confiable y de calidad para el uso y consumo humano. Sin embargo, pues la realidad es que existe un gran número de hogares no cuentan con conexiones domiciliarias a un sistema de abastecimiento de agua. Es que son comunidades enteras que obtienen agua, pero de pozos comunitarios, de manantiales, arroyos, de tomas públicas y de otras fuentes superficiales. Todas estas sin una adecuada protección y desinfección. Hay alternativas de desinfección, ¿no? Para que la desinfección sea adecuada, es conveniente que el agua esté clara. De lo contrario, pues se debe someter a filtración. Luego está primero tenemos la desinfección física. El método más común para esta desinfección es a nivel domiciliario, es hervirla. Se trata de un método eficaz, pues ya que la mayoría de los organismos patógenos, la temperatura de ebullición es del 90 a 100 grados Celsius del agua. Esto se debe poner durante 3 minutos, porque esto los elimina. El tiempo se calcula a partir del inicio de la ebullición. El agua tiene que hervirse durante 3 minutos. Y aparte está la desinfección química. Existen varias sustancias químicas que se emplean para desinfectar el agua. Entre estas me parece que las más utilizadas a nivel domiciliario son el cloro, el yodo y la plata coloidal. Disposición sanitaria discreta. Este es un componente de un sanitario, receptáculo, cámara u hoyo. Es el lugar donde se depositan las excretas. El piso o losa, pues, es la parte superior de la cámara o receptáculo donde se ajusta el asiento o el orificio por donde pasarán las excretas a la cámara. Este piso puede ser construido de madera, bambú, tierra o concreto. Taza y asiento. Las tazas pueden ser de tipo sello hidráulico sin agua y se recomienda que el orificio sea lo suficiente ancho para el momento de defecar no se ensucien las paredes, pero no muy grande, porque así, pues para evitar que un niño pueda caer dentro de la cámara. Tapa. Tapa es indispensable que la taza cuente con una tapa, ¿no? Con esto se evita la entrada de moscas o roedores. Esa tapa puede ser construida a base de diversos materiales. Disposición de las excretas. Está la fosa séptica.
Este es un método seguro para la disposición sanitaria de las excretas y son tres partes fundamentales para construir de tabla de madera, bambú, lámpara, etcétera, ¿no? Caseta. Esta puede ser igualmente construida de los diversos materiales existentes en la zona y tener distintos diseños, construcción y manejo. Sanitario que arrastre de agua. Este es un sello hidráulico conectado a fosa séptica. Es necesario tener una escoba exclusiva para limpieza. No hay que emplear más agua de la necesaria. 2 o 3 litros por cada uso debe de ser utilizado para bañarse. También utilizar únicamente agua y papel de baño después de secar. Verificar también el adecuado funcionamiento del sillón. Tubo de ventilación, pues esta aleja los olores, evitando que se acumulen dentro de la caseta. Sanitaria de residuos sólidos municipales. Pues estos son aquellos materiales que ya no se consideran útiles. Se conocen también como los nombres de desperdicios o basura. A nivel comunitario, por utilizar sitios inadecuados para su disposición. Los desechos a cielo abierto provocan malos olores porque representan focos de infección, incrementan la proliferación de fauna nociva, tanto de insectos como de mamíferos, como es el caso de perros, gatos y ratas, por la contaminación de fuentes de abastecimiento en agua, por mantener fuera del corral a los animales. Al estar los animales fuera del corral, pues defecarán en cualquier sitio, pero contaminan el suelo o las fuentes de abastecimiento de agua. Reducir, utilizar y reciclar, las 3 Rs. Bueno, primero está la reducir. Si disminuimos nuestro nivel de producción de desechos, podemos ayudar a lograr este objetivo, porque debemos sensibilizarnos para cambiar los hábitos de consumo. Hay que disminuir la compra de productos con demanda envoltura, refrescos, jugos, cervezas, líquidos en general, que se vendan en envases desechables. Da igual de vidrio, plástico o metal. Y reutilizar. Para reutilizar los desechos sólidos, primero se deben de separar, porque debemos hacer la división en materia orgánica e inorgánica. Llamamos orgánica la materia que sufre descomposición. Ejemplo de ello son los desperdicios de comida, restos de plantas, animales muertos y excretas. La inorgánica la constituyen los desechos como latas, envases de vidrio, cerámicas, plásticos, metales, entre otros, que no se descomponen. Algunos residuos tales como recipientes de plástico, vidrio, latas y papel, se les puede dar un uso distinto al original, ya que se pueden emplear como maceteros, lapiceros o lámparas. Y reciclar. Se reciclan aquí los desechos sólidos como cartón y latas, pero a fin de incorporarlos a un nuevo proceso industrial. Para reciclar se deben seguir estos siguientes pasos, que es separación del material que puede volver a utilizarse. Bueno, aquí entra el vidrio, papel, cartón, metales y plásticos. La organización de una pequeña cooperativa o centro de acopio dentro de la comunidad, porque responsabilice el producto de la descomposición y para proporcionar oxígeno a la composta. Se airea vaciando el contenido al otro contenedor, revolviendo con una varilla y rociando un poco de agua solo para mantener la humedad. Cuando el contenedor está casi lleno, se termina con una última capa de tierra o acerrín y se empieza a llenar otro compostero cada 3 días. Se debe destapar para revolver el contenido. Los desechos alimenticios serán biodegradados, o sea que pasarán a ser composta después de 60 o 90 días en promedio. Para saber que el proceso ha llegado a su fin, el producto debe ser homogéneo. Y después de esta operación, el producto puede ser utilizado como mejorador de suelos. Manejo de higiene de alimentos.
Existen actividades y prácticas que están afectando la salud de la población, en el caso de lo relacionado con el manejo de los alimentos dentro del hogar. Para disminuir los daños que ocasionan el mal manejo de los alimentos entre la población, lo primero y quizás lo único es hacer consciente los cuales son los principales factores de riesgo. Dentro del hogar, en el manejo de los alimentos, es necesario proteger las manos de la contaminación. El aire y la tierra pueden transportar bacterias a los alimentos si no están protegidos. Adquirir y preparar únicamente los alimentos que se consumirán ese mismo día, meterlos en recipientes o utensilios, cocinar bien los alimentos para que no queden crudos y mantener alejado de lugares calientes, guardarlos en el refrigerador si ese fuera el caso. La manipulación de los alimentos debe hacerse con el uso de las manos, lo cual se deben de lavar las manos antes de hacer los alimentos, después de ir al baño o en cualquier interrupción. Se deben utilizar utensilios limpios y exclusivos para los alimentos, evitar estornudar o toser y protegerse el cabello y la boca. Control sanitario de la fauna nasiva. Como se ha señalado, el cuidado y fomento de la fauna incluye los elementos que hay que tener en cuenta: la protección de las fuentes de abastecimiento de agua y su desinfección, disposición sanitaria de excretas y de residuos sólidos municipales como la basura, manejo higiénico de los alimentos y el manejamiento sanitario de las viviendas. Si no se tiene el cuidado de mantener condiciones, es muy importante mantener eso en cuenta porque puede reproducir animales como los moscos, mosquitos, moscas, ratas, ratones, cucarachas, chinches, etc. Por ejemplo, los moscos son la fauna nasiva caracterizada cuando se da mal uso del agua. Estos organismos son un riesgo para nuestra salud, ya que pueden producir enfermedades como el dengue, el zika, chikungunya o, en el peor de los casos, un dengue hemorrágico. Estos se reproducen en lugares donde se almacena el agua, como en las jarras, en las cubetas, pozos, etc. Ellos viven en lugares húmedos, que pueden ser en las grietas o en el peor de los casos en un cuarto oscuro. Ahí, para mantener las medidas del control de la casa, se necesita tapar los recipientes donde el agua se guarde o se almacene, ya sea en las jarras, etc. Se deben de limpiar los canales de los techos porque ahí se pueden almacenar. Proteger las puertas y ventanas de malla tipo mosquitero, metálico o de plástico. Bañarse y cambiarse la ropa constantemente. En los lugares donde se pueden reproducir, normalmente se encuentran en viviendas con paredes de barro y techos de paja. Viven en grietas y fisuras de las paredes. Salen en el amanecer para alimentarse de la gente que está dormida. Normalmente ellos pican los lugares donde no nos tapamos bien, como por ejemplo puede ser la cara. Defecan mientras succionan la sangre y pueden transmitir el mal de Chagas, al contaminar con sus haces la herida causada por la picadura. Las medidas del control de la casa es usar repelente, usar ganchos para colgar la ropa, tapar con yeso las grietas o lugares donde se puedan esconder, separar las zonas de comer de las zonas para dormir, mantener a todos los animales fuera de la casa, separar bien nuestra basura y tirarla en momentos adecuados y en lugares adecuados. Evitar almacenar agua sin tapar los recipientes y, si es muy posible, dormir con pabellón.